poderoso en obra. ¿Y qué más? Y poderoso en palabra. Esta es una combinación que lo hacían completo. Poderoso en obra y poderoso también en palabra. Sus palabras eran así, poderosas. Convertían los corazones de los hombres, expulsaba a los demonios, reprendía los mares, los vientos le obedecían. Jesús tenía siempre una palabra poderosa. Nuevamente, poderoso en obra y poderoso en palabra. Pero note lo que sigue. Delante de Dios y a veces lo más difícil, y delante de todo el pueblo. Nadie que lo vio, nadie que lo oyó podría negar que Jesús era poderoso en sus obras, pero también en su palabra. Qué combinación tan perfecta. La palabra no es sin las obras y las obras no son sin la palabra. Lo uno lleva a lo otro es resultado de lo uno. De eso se trata la prédica de esta mañana. Poderoso en palabra y en obras. Amén. Y esto habla, por supuesto, de la manera como Jesús se condujo, predicó acá entre nosotros. Debió haber sido siempre, hermanos, algo tan especial, ver y oír a Jesús. Juan Apóstol, escribiendo sobre él, dice: y aquel verbo, aquella palabra, la expresión del Padre, fue hecha carne, se hizo humano, se hizo un ser humano. Y Juan dice: y habitó entre nosotros. Él había tenido esa experiencia de ver a Jesús entre ellos. Comieron juntos, descansaron juntos, viajaron juntos, convivieron, etc. Y luego dice: y vimos su gloria. ¿Qué vieron los discípulos? Su gloria. ¿Cuál gloria? Gloria como la del unigénito del Padre. Observe, gloria única, exclusiva como la del único o del unigénito Hijo de Dios. Yo supongo que todo lo que él hacía, cada paso que daba, cada enseñanza que transmitía, cada obra que él hacía, llevaba el sello de la gloria del Padre. Por eso Jesucristo es el glorioso Hijo de Dios. Cuando alguno de los discípulos le preguntó: enséñanos al Padre y nos basta, ¿qué contestó Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no me crees a mí, cree por las obras que yo hago, porque el Padre y yo uno somos. Jesucristo en realidad está diciendo: yo soy la expresión misma del Padre. Si el Padre estuviera aquí en mi lugar, aunque son uno,
hubiera hecho exactamente lo que yo estoy haciendo y hubiera hablado exactamente lo mismo, porque el Padre y el Hijo son inseparables. Jesús dijo, nada digo, nada hago si no lo oigo y lo veo de mi Padre. Jesucristo vino para hacer y para decir la palabra del Padre. Ahora, ¿será posible que nosotros caminemos como poderosos en obra y poderosos en palabra? Algo ha sucedido. De repente entendemos o encontramos creyentes, ministerios, iglesias poderosas en palabra, pero débiles en obra. Dicho de otra manera también, poderosos en obra, pero débiles en palabra. Entonces, a veces caminamos así o así. Pero Jesús caminó así, balanceado. Y Él siempre quiso que camináramos en esa verdad. Le voy a dar un par de ejemplos, digamos uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, para que entendamos que los hombres que caminaron con Dios, caminaron de esa manera. Lea conmigo Hechos, ahí el libro de los Hechos, capítulo 7, y compare lo que se dice de Moisés con lo que se dijo de Jesús. Hechos 7, 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Observe, y era poderoso en sus palabras. ¿Cómo de que no podía hablar? ¿Cómo de que Moisés decía, Señor, no sé hablar? ¿Y qué dice la Biblia cómo era Moisés? Poderoso en sus palabras. Yo creo que en realidad lo que quería era como evadir la responsabilidad. Porque en realidad Moisés era poderoso en sus palabras. ¿Y qué más? Poderoso también en sus obras. O sea, tenía ambas cosas. Un ministerio equilibrado a la manera de Dios. Tenemos mucha Biblia para hablar de Moisés. Le acabo de mostrar con Lucas 24 que Jesús lo llamaron varón profeta. Moisés, aunque poco lo decimos, también fue un profeta de Dios. Ya lo voy a leer. A veces hablamos de Moisés como un líder, como un caudillo o algo así. Pero en realidad es un profeta de Dios. Y Moisés es uno de los hombres que camina en lo sobrenatural de Dios, que se convierte en un ministerio poderoso. Tenemos bastante que revela las obras que él hizo. Pero mire, le voy a dar solo un ejemplo. Cuando se le hace una especie de como que se le de homenaje después de que él muere. Moisés tiene una muerte un tanto única. Dios se lo lleva de una manera casi secreta y creo que Dios tenía razones para hacerlo. El pueblo venía de Egipto. En Egipto embalsamaban a los faraones, a la gente importante y la traían ahí consigo. Yo creo
que era muy probable que iban a querer hacer lo mismo con Moisés. Y lo iban a idolatrar y a traerlo para allá y para acá. Ya ven que los seres humanos somos así. Así que Dios dijo, lo voy a esconder. Pero les avisó que iba a morir. Cuando ya muere, Deuteronomio capítulo 34, se le hace un homenaje. Y este reconocimiento, así como lo que llamamos un memorial service, se lo hace Josué. Josué es el asistente número 1 de Moisés. Era como el pastor's pet. Así, hermanos, quiero decir, la mascota de Moisés. A donde iba Moisés, ahí iba Josué. Si alguien fue testigo de todo lo que Moisés hizo, fue precisamente Josué. Lo escuchó cientos de veces enseñar, predicar, exhortar, juzgar, etc. Pero también, hermanos, estuvo ahí cerquita presenciando cada milagro, cada obra sobrenatural. Nadie podía tener un recuento más claro de la vida y el ministerio de Moisés que Josué. Entonces Josué hace esta especie de recuento ministerial, biográfico de Moisés. Y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio cierra el Torá, o sea, la ley del antiguo pacto. Esos 5 libros primeros de la Biblia se le atribuyen a Moisés. Pero el capítulo 34, dicen los eruditos, que no estaba originalmente allí, sino que es una adición que puso Josué en honor a Moisés. Y es obvio porque lo que escribe lo hace cuando Moisés ya murió. Pero insisto, él quería hablar algo bueno acerca de su desaparecido líder. Entonces escribe este capítulo. No se lo voy a leer todo para no tomar demasiado tiempo, pero leyendo unos versos voy a ir en el número 5. Dice así, Deuteronomio 34, 5. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Todo eso ya estaba escrito, ya estaba dentro del propósito de Dios. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno. Por cierto que en el diablo, la otra vez andaba ahí como buscando, conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés, ahora sí, de 120 años cuando murió. ¿A qué edad muere el hombre de Dios? 120 años. Qué bendición, hermanos. Yo no sé si habrá alguien hoy en día que pueda vivir 120 años. Creo que con la mitad ya andamos así, ¿verdad? Tambaleando. Moisés era un anciano de 120 años. Ahora, ¿cómo imaginamos una persona de esa edad? Si es que lo encontramos. Yo no recuerdo haber visto a alguien de esa edad, pero por lo menos 40 años menos o 30 años menos, nos damos la idea del nursing home, ¿verdad? Del asilo de los ancianos.
repetidas ocasiones he ido a hacer servicio a ese lugar y voy a visitar a otros. Y ahí están los ancianitos. Hermanos, algunos tienen un bastón, otros están en una silla de ruedas, otros están sumamente enfermos, a otros se les ha acabado todo su vigor. Todos con una cabecita blanca, etcétera, etcétera. La vida de los ancianos. Pero vea Moisés. A sus 120 años dice, sus ojos nunca se oscurecieron. Aquí veo muchos colegas míos que con mucho menos de 120 años necesitamos apoyarnos con unos lentes. Porque si no, ¿verdad, hermanos? Leemos cosas que no son, ¿verdad? Como el borracho que llegó que tampoco veía a la funeraria. Que el sepelio era a las 9 y él decía, se peleó a las 9 y llegó y le dijo, te dije que no te pelearas, es que él no se peleó. Ahí dice, hermano, de repente leemos lo que no es. Pero Moisés dice que nunca perdió o nunca sus ojos se oscurecieron. Vaya que caminó en el desierto, en el calor, en el polvo, pero siempre su 20-20. Segundo, ni perdió su vigor. Seguía fuerte. Era un anciano entero. La gracia de Dios estaba con Moisés. Verso 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. ¿Cuánto duró el funeral, hermanos? 30 días. Mucho tiempo, ¿no cree? 30 días celebrando el funeral. Y se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Literalmente toda la nación, todo el pueblo de Israel se paralizó porque había muerto su padre, su cobertura espiritual, su gran líder, Moisés. Luego, y Josué, hijo de Nun, quien está escribiendo este capítulo, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y como consecuencia los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¡Qué bendición! Antes de morir, Moisés puso sus manos sobre Josué. Y lo que tenemos, eso transmitimos. Josué fue bendecido por causa de la imposición de manos de Moisés. Luego, verso que sigue, el número 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. ¿Quién era Moisés? Un profeta. Si usted quiere honrar a este hombre o su memoria, cuando se refiere a él, es bíblico y es válido que digamos el profeta Moisés. Josué dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Ahora, lo que sigue es algo biográfico, pero lo que sigue nos lleva a nuestro tema. Poderoso en palabra y en obra. Veamos el verso 11. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová lo envió a hacer en tierra de Egipto,
a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Hermanos, se está hablando del ministerio. Josué dice, nadie como mi profeta, poderoso en señales y prodigios. Dios lo mandó a hacer frente a Faraón, frente a sus siervos y frente a toda la tierra. Notemos cuán poderoso era Moisés. Ahora es imposible en una plática describir todo lo que él hizo. Pero usted puede ver cómo bajo el poder de Dios abrió el Mar Rojo, por ejemplo. Cómo hizo fluir un río de una gigantesca roca. Cómo a su respuesta hizo que lloviera pan del cielo. Y así, milagro tras milagro, día tras día, años en el desierto, ejecutando, operando, generando milagros de parte de Dios. Así que Josué, cuando dice que Moisés era único, nadie como él en señales y prodigios que Dios le había mandado hacer. Verso 12. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No había uno que por 40 años no haya visto las obras sobrenaturales de Dios a través de Moisés. Hablar de Moisés, como ya lo leímos, Hechos capítulo 7, es hablar de un hombre poderoso en obra y poderoso en palabra. Es un modelo de ministerio. Es un modelo de lo que es caminar de manera completa con Dios. ¿Qué diremos de la palabra? Miren, 5 libros de la Biblia también han sido llamados el Pentateuco, es decir, un tomo de 5 libros, de Génesis a Deuteronomio. Usted y yo solo para leerlo nos toma un poco de tiempo y otro doble esfuerzo entenderlo. Es más, algunos hasta son flojitos y mejor ni pasan por ahí. Un estudiante me dijo, ese libro de números parece censo. Digo, estás correcto. Habla de los censos del pueblo, por eso lo llamaron número. Y el otro es Levítico, el manual de los levitas. Entonces, son libros difíciles. Moisés, sin una laptop, sin haber ido a tomar una clase de computación, tuvo la sabiduría de escribir esos 5 libros. No era hombre primitivo como nos quieren hacer creer. Esos hombres en la antigüedad gozaban de gran revelación de parte de Dios. Por eso se le llama a Moisés profeta. Le dije una de estas noches que profeta es vidente. Significa ver lo que Dios ve. Ver más de lo que el hombre común ve. Moisés pues es poderoso en obra. Ahora, lo es Jesucristo. La pregunta es, le puedo dar más ejemplos del Antiguo Pacto, pero lo voy a dejar en uno. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿será posible que nosotros seamos un pueblo, una iglesia, un ministerio, un creyente individualmente poderoso en palabra y en obras?
le leo poquito del apóstol Pablo. La otra noche hablamos acá de Pablo. ¿Dónde está Pablo? No está Pablo ahora. Allá está Pablo. ¿Qué significa tu nombre? Pequeño, pero a la vez poderoso. Y este hombre, como la palabra lo dice, era poderoso en palabra y en obras. Lea conmigo Romanos capítulo 15. Romanos 15, verso 18. El apóstol dice así, escribe así a la iglesia en Roma. Porque no osaría, es decir, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Es decir, no voy a testificar nada que Cristo no haya hecho. Dice, yo no predico teóricamente. O sea, no es la experiencia de alguien más. Hermanos, ustedes han escuchado palabra de Dios por muchos años. Todos los que vamos desarrollando un sentido espiritual para oír prédica, nos es dado discernimiento para entender cuando el que está transmitiendo la palabra lo está haciendo con convicción o lo está haciendo como algo recitado, algo mecánico, algo que uno dice, es bien, es bonito, es real, pero no es su propia experiencia. ¿Me explico? Es como algo que se grabó por ahí. Y como ahora hay sermones por todas partes, usted nomás pone ahí sermones.com y tiene lo que usted quiera. Y de repente llega acá alguien y uno dice, sabe a YouTube. ¿Verdad que sí? Este sabe a Cash Luna. Oh, no, este es de Guillermo Maldonado. Hermanos, podemos aprender de otros ministerios, pero cuando nos convertimos en una repetidora, dijo alguien, ese es el sermón cotorra. Es decir, nomás está repitiendo. Pablo dice, yo no me atrevo a contar sino solo lo que Cristo ha hecho a través de mí. Ahora, ¿qué había hecho Cristo? Seguimos leyendo. Por medio de mí para la obediencia de los gentiles con, número 1, palabra. Y número 2, con las obras. El apóstol es poderoso en palabra y en obras. ¿A quién se parece? A su maestro. A Moisés en el antiguo pacto. Poderoso en palabra y poderoso en obras. Ambas cosas gobiernan, adornan la vida de este hombre, de este apóstol de Dios. Luego, había otros que habían surgido. De alguna manera, era una especie de competencia negativa de Pablo. Y había quienes dudaban si Pablo era verdadero o no. Desafiaban su autoridad. Yo creo que todos vamos a llegar a experimentar esto. A mí algunos me han dicho que yo soy un falso profeta. Y yo digo, bueno, pues si tiene un argumento bíblico convincente, yo puedo escuchar y hacer algunas correcciones si es necesario.
Pero si hay otro motivo oculto, pues es su problema. Pablo era desafiado en su autoridad y le decían que era un pseudoapóstol. O sea, no era genuino, no era auténtico, no era verdadero apóstol de Jesucristo. Y Pablo, en un espíritu de humildad, pero a la vez de firmeza, les dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 12. ¿Qué verso tan grande encontramos aquí? ¿Qué versículo tan desafiante para todos los que aspiran al ministerio? Con todo, dice el apóstol, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Qué dice Pablo? Tengo toda la evidencia, tengo todas las señales de un apóstol. Hoy hay como una fiebre de apostolitis. Todo mundo quiere ser apóstol. Un amigo mío me encuentra y me saluda y me dice, ¿ya eres apóstol? Le digo, no, nunca fui y nunca voy a ser. Oye, pero ya calificas después de casi 40 años. No, es que nunca me voy a graduar. Es un don de Dios soberanamente que da el Espíritu de Dios a quien Él quiso. A mí no me quiso que fuera apóstol. No estoy inconforme, no me siento más, no me siento menor. Simplemente Dios no quiso. Dice, es que ya nomás tú y yo quedamos. Le digo, yo me voy a quedar así hasta el fin de mis días. Y alguna gente de repente que usan más este término, me llaman así. Bueno, no puedo corregir a todo el mundo, pero no tiene que hacerlo. Ahora, Pablo dice, las señales de apóstol. No se es apóstol porque se dice ser apóstol. O porque le dicen. Como aquel que está emproblemado ahí en el sur de California, ¿verdad? El apóstol de la luz del mundo. Amados, Pablo dice, las señales de apóstol, o sea, hay señales, hay evidencias de un apóstol. Han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Alguien quiere apostolado? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están, hermanos, las obras sobrenaturales? Y Pablo dice, en este ministerio, esa es la evidencia. Creo que estamos frente a dos pilares del reino de Dios en la tierra. Moisés, antiguo pacto; Pablo, nuevo pacto. Difícilmente encontramos a alguien igual o superior a ellos. Pero la pregunta es, vamos a decir amén a Moisés, vamos a decir amén a Pablo, su biografía, su historial ministerial. Pero ¿qué de nosotros? ¿Podemos ser igual a ellos en el sentido de poderosos, en palabra y en hechos? Ese es el desafío que le quiero dejar. Dios quiere ver en nosotros gente poderosa. No hace mucho tiempo, unos meses atrás, estaba manejando una serie que le llamé Lo sobrenatural del reino de Dios acá en la tierra.
Todos creemos que el reino de Dios será poderoso en el futuro. Pero ¿qué ahora? ¿Cuál es el primer sermón de Cristo acá en la tierra? Arrepentíos, convertíos, porque el reino se ha acercado. ¿Quién acercó el reino? El rey. El rey trajo consigo su reino. Y ese reino, hermanos, consistía en palabras poderosas y obras poderosas. Jesús hizo esto todos los días. Su ministerio estaba respaldado, su palabra estaba respaldada por sus obras. Si nuestra prédica es solo verbal, es buena, pero está incompleta. Necesitamos también la evidencia, la confirmación, lo que hace que la palabra sea verídica. Entonces Cristo desafía a los discípulos. Ese es el ejemplo a seguir. Y hasta el día de hoy, la pregunta del $1.000.000, la pregunta que ha estado ahí desde la historia cristiana: ¿podemos hacerlo nosotros? Usted va a encontrar una enciclopedia de gente que le va a decir: no, güey, eso no es posible. Y va a encontrar otra tan grande también que le va a decir: you got it, eso se puede. Olvidando uno y el otro, he buscado satisfactoriamente una respuesta bíblica que convenza a los que nos oyen. En el año 2000, yo fui llevado a la República del Salvador, mi primera vez en ese país, en Santa Ana. ¿Hay alguien aquí de Santa Ana? Hermana, nada más una hermana. Okay. Pero usted sabe dónde está Santa Ana. Aunque a veces hablo con los salvadoreños y yo conozco más del Salvador que ellos. Casi no quedó una ciudad que yo no haya recorrido en ese país. Por eso fue en el año 2000. Después fui en el 2002 y me tocó el terremoto, ahí por Santa Tecla. Y eso fue espantoso. Pero aquí estamos de pie. Llegué a una iglesia, íbamos con otros hermanos y había otros temas. Yo en realidad iba más como enseñador que como predicador. Así que tenía conferencias para líderes, pastores, en fin. Pero cuando llego a la iglesia, a último momento me dicen: te voy a predicar esta noche. Yo estaba totalmente empapado porque en El Salvador llueve mucho en temporada de lluvia, ¿verdad? Y cuando me fueron a levantar, llegó una pick-up, pero allá nada más le dicen pica. Así que cuando ya llega la hora, me dice la persona donde me hospedo: ya llegó la pica. Y yo no entendía. Pensé que era una mujer o una persona, ¿verdad? Que le decían así, la pica. Salí, no, pues ahí estaba la Toyotita viejita, así chiquita, y los mexicanos le decimos estaquitas. Bueno, hermanos, el hombre me dice: ¿puedes subir? Pero me puso atrás, afuera. Ok. Y yo pues no hallaba dónde sentarme. Y ahí pues iba como en cuclillas así, no sabía qué hacer. Y seguimos avanzando. Pronto la pica se llenó.
Y todos los que se subían se sentaban a la orilla. Yo dije, entonces se pueden ir de espalda. Yo no voy a hacer eso. Pero ahí van las hermanas, felices a la iglesia. Y luego el hombre llegó por un par de ancianas, entonces entendí por qué no me dio lugar enfrente. Está bien. Pero se vino la tormenta. Yo dije, este se va a detener ahí un gas station, no sé. Nunca se paró. Llegué literalmente al servicio así, podía agarrar mi camisa y exprimirla. Me tomaron fotos, me tomaron video en la prédica, y cuando llego a mi casa y mi hijo, que era un niño chiquito en ese tiempo, me dice, Dad, you forgot to come. No se me olvidó peinarme, es que me dio una mojada increíble. Y llego y me dicen los organizadores del evento, están en el programa para que usted predique. Yo dije, me van a dar una toalla, no sé, algo para secarme. Nada. Literalmente, hermanos, estaba parado adorando con la gente y estaba mis calcetines, mis zapatos, pisaba y decía el agua. Pues subí al frente. Ya no sabía si agarrar el micrófono porque me daba toques. Y empecé a predicar. Prediqué Apocalipsis capítulo 1, un mensaje de emergencia. Pero a medida que yo predicaba, la gente estaba llegando y estaba totalmente saturado. Esa iglesia, creo que se llama Emmanuel. Y hermanos, se llenó totalmente. Pero hubo un momento de la prédica que me empezaron a traer gente en silla de ruedas y me los ponían aquí enfrente. Y es relativamente fácil predicar con una audiencia como ustedes, que se están riendo, que están atentos, que me dicen amén, que me han brindado mucho cariño. Pero qué difícil es predicar cuando hay aquí lleno de silla de ruedas. Y todos te están mirando para ver si eres uno más de esos predicadores, dijo Morris Cerulo, pico de oro. Y punto. Es decir, excelente la prédica, pero no hay obra. No se convierte en una realidad. Te dicen Dios te va a sanar, pero no producen la sanidad. Te dice Dios te va a liberar, pero nadie es liberado. Te da un abrazo y te dice Dios te bendiga, que te vaya mejor. Y tú dices sí, pero yo quiero que eso sea una realidad. Que la prédica se convierta de palabras a realidad. Hermanos, veía a esa gente y empecé a luchar conmigo mismo. Digo, ¿qué hago? Los trajeron porque estamos acá nosotros. Yo he enseñado en muchas escuelas, seminarios, universidades bíblicas a través de los años. Esa clase de homilética, el arte de preparar sermones, la he enseñado cientos de veces. He dicho a los alumnos lo que pueden hacer al frente o lo que se recomienda que no se haga en una emergencia, cómo salir, etcétera, etcétera. Ahora quería ponerlo en práctica. Quería salir así politemente del púlpito. Que los músicos tocaran y ya me sentaba por ahí en la oficina del pastor. Yo sentí claro la voz de Dios a mi espíritu. Si lo haces, tú no crees en mí. Y si tú no crees en mí, ninguno de tus oyentes va a creer lo que tú digas. Es un mero entretenimiento. No lo pensé más. Me bajé de la plataforma y la primera mujer que estaba ahí la agarré de la mano y le digo, levántese. Hermanos, la señora se levantó. Fue el primer milagro de esa magnitud que yo viví en mi vida. Y Dios lo hizo en El Salvador. Por eso tengo un sentimiento para ese país positivo. Porque ahí vi la gloria de Dios. Eso se desparramó, se testificó por las difusoras,
El día siguiente, hermanos, cuando vamos llegando, digo, Señor, otra vez, y ahora está peor el testimonio de anoche. Mira la gente. Y cuando yo entré, se oía y se veían, ahí está el predicador. Y yo, Señor. Pero la segunda noche ya no llovió y por lo menos estaba más cómodo. Le digo, Señor, lo que me has traído acá ha sido una experiencia tremenda para mí. Pero ¿cómo le digo a la gente que tú eres real? Después de buscarle mucho, Dios me dio este verso que ustedes sin duda conocerán. Juan capítulo 14, verso 12. Tal vez esto conteste a la pregunta, ¿podemos hacerlo el día de hoy? No podemos. Dice, de cierto os digo. Ese es un modismo del idioma que habla Jesús. Traducido acá nosotros diríamos, en verdad te lo digo, de forma seria te lo digo. Yo te garantizo, estoy completamente convencido, dice Jesús. El que cree en mí, él no dijo el que ha creído en determinado credo, en determinadas versiones. Jesús dice, el que cree en mí. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Como dijo Pedro, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es el Mesías, que Él es la encarnación de Dios mismo. Jesucristo dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, otra vez, las obras que yo hago. No se ilusionen. I'm sorry. Esto no es para ustedes. Esto fue para mí. Moisés, un caso aislado. Pablo, otro caso aislado. Pero ustedes, no. Solo lo van a leer en la Biblia, pero jamás será parte de su experiencia. ¿Verdad que no está diciendo eso? Jesús dice, las obras que yo hago, Él, el que cree en mí, las hará también. Lo que yo hice, como lo hice, el que en mí cree también lo hará. Señor, lo que tú hiciste, yo lo puedo hacer. Jesús dice, y no solo eso, sino aún cosas mayores hará que yo, porque yo voy al Padre. Y en 3 años no pude hacer más, porque mi tiempo era limitado. Pero ustedes van a tener, ya llevamos 2000 años. Así que pueden hacer cosas mayores. Y alguien dice, no. Este verso yo creo que no nos lo tradujeron bien a nuestro idioma. Yo creo que este verso no quiere decir o no dice lo que quiere decir. Y a todos los teólogos y a tanta gente trae de cabeza que no se ponen de acuerdo. ¿Qué quiere decir ese verso? Lo he leído en todas las versiones posibles. Si usted puede leer inglés, léalo. Si tiene ahí Biblia online y lee muchas versiones, léalo. Después de años y años
de darle vuelta a este verso, hoy estoy más convencido de que quiso decir lo que está diciendo. Así de sencillo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Será otro Moisés, será otro Pablo, y aún mayores que yo hará. Pero a veces le atribuimos al diablo. Ah, no, pues es el diablo, también hace milagros. Cuesta tanto producir la obra de Dios, la evidencia de obras y palabras, que a veces cuando por fin logramos algo, la gente duda. Hermanos, obras mayores que harán porque yo voy al Padre. Entonces ellos se quedaron con esa palabra en su corazón y fueron avanzando y fueron creyendo. Escuché testimonio de una mujer. Ella había sido criada en el sur de México, en el estado de Oaxaca. ¿Hay alguien acá de esa región? Ahí está la hermana. Esta mujer era una indígena y de repente se enfermó. Ella solo sabía que estaba enferma por todos los síntomas. Cuando la llevaron a la capital de Oaxaca, la examinaron y el médico le dijo, tienes cáncer. Y lo tienes en la matriz. Así que vamos a extraer tu matriz para librarte de la muerte que genera el cáncer. Ella se quedó en cero. No entendió ni cáncer ni matriz. Ella solo decía que estaba enferma y en realidad lo estaba. Ok. Hicieron la cirugía, la mujer se fue recuperando con el favor de Dios. Pero como toda dama, llegó el momento en el que ella quería ser madre. Normal. Pero los médicos le dijeron, y la familia, la gente que sabía lo que ella había vivido, eso no es posible para ti. Recuerda que tuviste una enfermedad, tú quedaste deshabilitada a raíz de ese problema para ser madre. Ella decía así, media molesta. Yo creo en Dios. Creer en Dios para tener un hijo sin matriz y una sobreviviente de cáncer, hermanos, se necesita mucha fe. ¿Sabe qué? Repentinamente la mujer concibió y todo el mundo estaba asombrado. Dios hizo 2 milagros. Le creó una matriz nueva y la hizo, segundo, fértil. Como era un caso de riesgo, llegó a la capital otra vez, pero ahora para dar a luz. Como vieron el expediente, le avisaron al doctor del cáncer, quien la había operado, oye, aquí hay una expaciente tuya. Dice, ¿le volvió el cáncer? Dice, no. ¿Está para dar a luz? Dice, no. Hay una confusión en los datos. Yo mismo saqué la matriz de ahí. Pues no sé, ve a verla y si te recuerda, si ella te recuerda, pues los dos se conocieron mutuamente. Dice, mujer, usted está acá. Dice, sí, doctor. Checó que aquello no era un crecimiento de estómago a raíz del cáncer y todo eso. El hombre dijo, no, pues sí, es un bebé que está ahí a punto de nacer. Ese médico se convirtió a Dios. No solo tuvo un hijo la mujer, sino siguió teniendo hijos. Yo creo que ya iba a ir por otra operación, pero en otra manera. Hermanos, Dios es un Dios de lo sobrenatural.
Él puede intervenir. En tu caso, quizás no sea como el de esta mujer. Quizás sea un caso financiero. Quizás sea un caso migratorio. Quizás sea un caso de otra índole. Déjame, te doy uno más de orden migratorio. Séame un poquito paciente, ya casi termino. Todavía voy a ir a predicar a otra iglesia a las 2 de la tarde, así que me bajo de aquí y brinco para el otro. Hermanos, yo aprendí un poquito de migración. No soy un experto ni nada así, pero aprendí a llenar ciertas formas. Llegó un hombre de México que quería aplicar para una visa R, o sea, como trabajador religioso, como ministro. Y me dice, ¿me puede ayudar a llenar este formulario, etcétera? Yo le sacaba un poquito la vuelta, no por no ayudarlo, sino porque se me hacía mucho trabajo y la evidencia que él tenía era muy pobre. Así que humanamente hablando, era como un 1% de que se la dieran. Especialmente para mexicanos. Ya ve que ya invadimos Estados Unidos los mexicanos y es difícil sacarle otra visa a los americanos. Al contrario, los que estamos acá como que nos quieren regresar. Le digo, hermano, su evidencia es bastante frágil. Una carta de una iglesia así nada más es débil. Dice, hermano, ¿me lo puede hacer, por favor? Y el hombre estaba firme, chiquitito así de estatura. Otro Pablito. Pero con una fe grande, que no le cabía en su cuerpecito. Y me dice, ¿me lo puede hacer, por favor? Ok, lo hice. Como unas 6, 8 semanas, volvió a mi casa. Me dice, necesito verlo, tengo una carta. Ni siquiera la puedo leer porque está en inglés. Está bien. Llegó y me la entregó y le digo, mire, esta carta es una carta de negación. La petición ha sido rechazada, no tenemos suficiente evidencia, no califica. Pero acá mero abajo hay unas letritas bien chiquitas que dice, si usted cree que el Departamento de Migración ha cometido un error, llene el formulario otra vez, grape esta carta y mande un money order por tal y tal situación, y eso es una apelación al caso. Yo al final le dije, pero acá abajo están estas letritas. Dice, un rato más vuelvo con el money order. Y yo pensé, no me entendió lo que la carta dice. Hermanos, lo envió otra vez. Él es pastor. Está trabajando en una iglesia, Dios lo está bendiciendo. Como algunas 6 semanas otra vez, me vuelve a hablar. Ahí está el hermano otra vez. Ok. Dice, me cayó otra carta, pero no dice, no sé qué dice. ¿Me la puede leer? Sí, hermano, yo se la leo. Y ahora la migración decía, debes presentarte a la oficina de migración tal hora, tal y tal día con tu pasaporte mexicano, en fin. Dice, ¿qué cree que es? Le digo, no sé, hermano, francamente. Pensé no lo vayan a deportar o a detener, ¿verdad? Le digo, hermano, no sé, no especifica. Solo dice que vayas tú, tu esposa y tus 2 hijos. ¿Y usted qué piensa? No, hermano, yo no doy un consejo personal porque en realidad no lo sé. Está en usted dejarle ahí o si quiere ir, pero se va a ir a meter literalmente pues a la migración. Dice, voy a ir. Ok. Hermanos, fue. Y yo recordé, es el día que el hermano está allá, le dije, Señor, ayúdalo. Él necesita, se ve tan firme. Yo no sé si es un poco caprichoso o en realidad es la fe.
pero más bien parecía la mujer sirofenicia, ¿verdad? Que le decía, ya vete, ya no estés dando gritos, pero ahí está la mujer, la mujer. Jesús le dijo, no es bueno darle el pan y quitarle a los hijos, darle a los perrillos. Y la mujer dice, pues aunque me llames perrillo no le hace, pero yo quiero migajas, dame. Y así estaba aquel hermano. Y me habla, nomás sale de la entrevista y me habla. No, nomás oí la voz, dije, le fue bien. Dice, me sellaron el pasaporte con la visa R y me dijeron que en una semana nos caía a mi esposa y a mis niños la residencia. Hermanos, hasta hoy lo ando testificando. Donde era imposible, no había posibilidades. El hombre, su fe lo hizo obtener una visa de manera increíble. Obras mayores que yo harán, porque yo voy al Padre. Lea conmigo, con esto termino. Hechos, capítulo 19. Voy a leer el verso 11. Dice así. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué hacía Dios, hermanos? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, lo no ordinario, lo que no tiene sentido. Dios lo hacía a través de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Quiero que esté de pie este mediodía. Poderosos en palabra y en obras. El modelo de ministerio que Jesús nos dejó. Hombres que entendieron esta verdad como Moisés, como Pablo, caminaron en esta verdad bíblica. Verdades que fueron escritas para inspirar nuestra fe, para creer en lo sobrenatural del reino de Cristo acá en la tierra, para hacer una realidad sus palabras. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.